Todo el mundo te ha dicho que manifestar la vida de tus sueños es difícil, que requiere rituales complicados, visualizaciones interminables, afirmaciones perfectamente redactadas y un esfuerzo constante para elevar tu vibración. Pero, ¿y si te dijera que la manifestación cuántica es tan sorprendentemente simple que casi nadie la hace bien? Estás inmerso en un campo cuántico en este mismo instante, un campo infinito de posibilidades que no responde a tu esfuerzo, sino a tu alineación. Sin embargo, la mayoría aborda la manifestación como si fuera una batalla. Intentan doblegar su realidad actual con pura fuerza de voluntad. Repiten afirmaciones en las que no creen, visualizan resultados que en el fondo dudan y se obligan a pensar positivo mientras su cuerpo está atrapado en el miedo, la escasez y el estrés. Aquí es donde todo se derrumba, porque en el mundo cuántico, forzar es fricción. Vamos a desglosarlo a algo tan simple que te cambiará la perspectiva para siempre. La manifestación cuántica no se trata de conseguir lo que quieres, sino de colapsar la realidad donde ya lo tienes. No se trata de transformar el mundo externo primero, sino de encarnar la señal interna que atrae ese mundo hacia ti. Quédate hasta el final, porque te revelaré el sencillo cambio que puede desbloquear la vida que sueñas, sin lucha ni esfuerzo agotador. El campo cuántico contiene todas las posibilidades: éxito y fracaso, abundancia y carencia, amor y soledad, salud y lucha. Todo existe como ondas de probabilidad esperando a colapsar en tu realidad. Pero aquí está el truco. Esa onda no se convierte en realidad hasta que encuentra un observador coherente. Ese observador eres tú. Tu enfoque, tu atención, tus emociones son los escultores de tu realidad. Pero la mayoría está atrapada en un ciclo. Observan desde el miedo, se enfocan en lo que falta, vibran en la frecuencia de la carencia mientras intentan atraer abundancia. En el lenguaje cuántico, eso es ruido, no señal. No se trata de perseguir lo que quieres, sino de convertirte en la versión de ti que ya no necesita perseguir. Es la versión que sabe: ya estoy conectado con la vida que deseo. Tu trabajo no es esforzarte más, sino ser más claro. ¿Por qué nadie lo hace? Porque la simplicidad desconcierta, porque soltar se siente antinatural, porque rendirse a la persecución parece renunciar. Pero aquí está la paradoja que cambiará todo. En el momento en que dejas de necesitarlo con desesperación, el campo cuántico puede entregártelo. Piensa en un momento en que algo llegó a ti sin esfuerzo. Tal vez conociste a la persona perfecta por casualidad, conseguiste una oportunidad sin buscarla, o tuviste una idea brillante cuando no lo intentabas. ¿Qué tienen en común esos momentos? No estabas aferrándote, no estabas forzando, estabas abierto, alineado, disponible. Eso es la manifestación cuántica en acción, lo supieras o no. El campo cuántico no escucha tus palabras, lee tu energía. Puedes repetir "soy abundante" 1000 veces, pero si tu cuerpo irradia miedo, si tu corazón está cerrado por la escasez, si tu sistema nervioso está atrapado en la lucha, el campo reflejará ese caos, no porque sea cruel, sino porque es preciso. El cambio radical comienza cuando dejas de enfocarte en conseguir y empiezas a enfocarte en ser. Tú eres la señal, tú encarnas la vibración, dejas que tu estado lidere, no tu esfuerzo. Pero esto plantea una pregunta crucial. ¿A qué responde exactamente el campo cuántico? ¿Son solo pensamientos, emociones, creencias, acciones? ¿Y cómo alineas todo eso para que no envíe señales contradictorias? Aquí es donde la mayoría de las enseñanzas sobre manifestación fallan. Se centran en una sola pieza del rompecabezas, normalmente los pensamientos o las emociones, sin abordar la coherencia profunda del sistema. Te dicen que pienses positivo, pero no abordan el trauma almacenado en tu cuerpo. Te piden que visualices, pero ignoran el sabotaje subconsciente que te desvía. Te instan a afirmar éxito, mientras tu sistema nervioso sigue preparándose para el fracaso. Pero el campo cuántico escucha la señal completa, la señal integrada y encarnada. Por eso la alineación no es un juego mental, es un cambio completo: cuerpo, sistema, campo. En la siguiente parte desglosaremos cómo funciona realmente el campo cuántico, por qué el efecto del observador es clave, qué significa el colapso de la onda y cómo tu subconsciente emite señales incluso cuando no eres consciente. Te mostraré por qué la manifestación funciona mejor cuando dejas de esforzarte tanto. Pero antes, te invito a reflexionar.
¿Dónde en tu vida estás esforzándote tanto que tú mismo te has convertido en el obstáculo que intentas superar? Si sientes un destello de inspiración, suscríbete ahora y únete a esta comunidad de creadores conscientes. En los comentarios, escribe una palabra que represente la energía que quieres encarnar esta semana. Confianza, fluidez, abundancia, lo que sea que resuene. Compártelo y hazlo real. Vamos a sumergirnos más profundo. El campo cuántico no responde a tus deseos, responde a tu coherencia. La manifestación cuántica no se trata solo de pensamientos, emociones o acciones, sino de cómo estos tres se alinean en una señal clara que el campo puede leer sin distorsión. Imagina el campo cuántico como un traductor cósmico. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados, el mensaje es nítido, la vibración es estable y el campo responde casi al instante. Pero cuando piensas una cosa, sientes otra y haces algo completamente distinto, el mensaje se distorsiona. El campo refleja no claridad, sino caos. Aquí entra en juego el efecto del observador, un pilar de la física cuántica. A nivel cuántico, las partículas existen en un estado de pura posibilidad, una función de onda. Pero cuando un observador, tú, enfoca su atención en una posibilidad específica, esa onda colapsa en un evento fijo. La realidad se solidifica, las elecciones se cristalizan, lo invisible se hace visible. Pero aquí está el detalle. El observador no es solo tu mente consciente, también es tu subconsciente. Esto significa que aunque conscientemente quieras abundancia, si tu subconsciente está programado para la supervivencia, la escasez o el miedo, el campo capta esa señal oculta. Tu subconsciente se convierte en el verdadero observador, colapsando una línea temporal que no elegiste conscientemente. Por eso tantas personas se sienten atrapadas. Alinean su mente superficial, pero ignoran los programas profundos que corren debajo. En el juego cuántico, el subconsciente siempre gana. Pero hay más. Científicos como Joe Dispenza y Bruce Lipton han demostrado que el corazón tiene un campo electromagnético mucho más potente que el del cerebro. Este campo del corazón irradia e interactúa con el campo cuántico que te rodea. Cuando tu corazón y tu cerebro están en coherencia, emites una señal unificada y poderosa. Cuando están desincronizados, la señal se debilita y fragmenta. Por eso, intentar manifestar solo desde la mente falla tan a menudo. Sin el componente emocional, sin la sensación sentida de alineación, el campo cuántico no tiene una señal clara que reflejar. La mayoría comete el error de intentar pensar su camino hacia el cambio, cuando en realidad deben sentir su camino hacia la alineación. No puedes simplemente decirle al campo lo que quieres, debes convertirte en su equivalente vibracional. Esto significa sintonizar tu cuerpo, tu respiración, tu sistema nervioso, tus creencias y tus elecciones diarias en armonía. No es un ritual de una sola vez, es una práctica viva. Tomemos un ejemplo práctico. Imagina que quieres manifestar amor. Puedes escribir afirmaciones, crear tableros de visión, visualizar a tu pareja ideal. Pero si en el fondo llevas heridas de no sentirte suficiente, si tu sistema nervioso está preparado para el rechazo, si tu corazón está blindado por miedo a abrirse, el campo cuántico siente esa tensión, capta la contradicción y te devuelve más anhelo, más búsqueda, más conexiones que casi llegan pero no se concretan. No es que el universo te castigue, es que refleja con precisión tu frecuencia dominante. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es hacia la coherencia, hacia sentirte completo ahora, hacia practicar las emociones de lo que deseas antes de que aparezca, hacia encarnar el estado de ya tenerlo para que el campo cuántico colapse esa línea temporal en forma. Tú te conviertes en la frecuencia primero y la forma sigue. Esto puede sonar abrumador, pero aquí está la verdad simple y profunda. Cuanto más sueltas el control del resultado y te concentras en regular tu estado interno, más rápido responde el campo cuántico. Por eso el título de este video dice que es simple, pero nadie lo hace. La mente humana ama complicar. Queremos 10 pasos, 5 trucos, una fórmula garantizada. Pero el campo cuántico no es una máquina, es un espejo, un compañero de baile, algo vivo, receptivo, inteligente, que espera que lo encuentres con una presencia encarnada y constante. Te invito a hacer esto ahora mismo. Toma una respiración profunda. Nota cómo se siente tu cuerpo mientras escuchas. Observa dónde estás sosteniendo tensión. Nota las historias que corren en el fondo de tu mente y solo por un momento suaviza. Deja que el agarre se afloje. Deja que la necesidad de arreglar, forzar y resolverlo todo se disuelva.
Siente cómo es estar bien aquí y ahora, sin necesitar que nada cambie. Aquí comienza tu poder. Si estás sintiendo un chispazo de reconocimiento, si algo en ti se está encendiendo, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Únete a este espacio, a esta conversación, a esta comunidad. Y en los comentarios, escribe una palabra que nombre la energía que quieres encarnar esta semana. Confianza, facilidad, alegría, lo que sea que venga primero, porque cuando lo nombras, comienzas a alinearte con ello. ¿Estás listo para explorar por qué casi nadie hace esto? ¿Por qué con todos los libros, cursos y videos de YouTube sobre manifestación, tantas personas siguen atascadas, frustradas y decepcionadas? La respuesta es simple y a la vez incómoda, porque soltar se siente antinatural. Nuestra mente está adicta al control. Nos han condicionado a creer que cuanto más esfuerzo ponemos, más merecemos, que la lucha equivale a valía, que trabajar más duro nos acerca al éxito. Pero cuando encontramos un sistema como la manifestación cuántica, donde la clave es la coherencia, la alineación y la rendición, nuestra programación se tambalea. Seguimos intentando forzar resultados, aunque forzar es la frecuencia que le dice el campo que no confiamos en el proceso. Vamos a desglosarlo. La mayoría de los que fallan en la manifestación están atrapados en lo que llamo la trampa del control. Visualizan abundancia, pero revisan su cuenta bancaria cada hora con ansiedad. Escriben sobre amor, pero se obsesionan con mensajes de texto y apps de citas. Declaran salud, pero escanean su cuerpo en busca de síntomas cada mañana. Al hacer esto, envían una señal de desconfianza al campo. Afirman una cosa conscientemente, pero emiten lo opuesto subconscientemente. ¿Por qué esto importa tanto? Porque el campo cuántico no habla español, ni inglés, ni ningún idioma humano. Habla el idioma de la energía, y la energía nunca miente. Puedes decir todas las palabras correctas, pero si tu sistema nervioso está preparado para la pérdida, si tu mente está atrapada en bucles de duda, si tu cuerpo está inundado de cortisol, el campo escucha esa frecuencia más profunda. Por eso tantas personas están agotadas. Hacen todas las cosas, pero las hacen desde un lugar de hipervigilancia, escasez y carencia. Y así, entran en un bucle. Manifiestan más espera, más falta, más esfuerzo, más búsqueda, porque energéticamente no están en la línea temporal de ya tener, están en la de intentar conseguir. Y aquí se pone aún más sutil. El subconsciente dirige cerca del 95% de tu vida. Es el piloto automático que da forma a tus hábitos, creencias, reacciones emocionales y sentido de identidad. Puedes desear conscientemente un gran cambio, pero si tu subconsciente está anclado en historias como no soy suficiente, nada funciona para mí, tengo que luchar por todo, esas historias colapsarán la onda en los mismos resultados de siempre. Esto explica por qué las afirmaciones sin encarnación se sienten vacías, por qué las visualizaciones sin regulación del sistema nervioso colapsan, por qué la acción sin una identidad alineada lleva al agotamiento. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, entiende que la manifestación cuántica no es un añadido a tu vida, es una recalibración de todo tu sistema. Es un recordar, un regresar. Es convertirte en la versión de ti que vive en la línea temporal que deseas, antes de que veas evidencia de esa línea temporal en tu mundo externo. Por ejemplo, si quieres abundancia, practica sentirte abundante ahora, no cuando llegue el dinero. Trátate con generosidad, presencia y cuidado. Suelta el control obsesivo del resultado y enfócate en encarnar la señal de confianza. Si buscas amor, practica amarte a ti mismo ahora. Abre tu corazón, suaviza tus bordes, conviértete en el tipo de pareja que deseas atraer. Deja de buscar validación y vive como si ya fuera suficiente, porque lo eres. Si quieres salud, deja de buscar lo que está mal en tu cuerpo y empieza a nutrir lo que está bien. Cambia del modo supervivencia al de resiliencia. Practica gratitud por el cuerpo que tienes mientras lo guías suavemente hacia mayor vitalidad. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de necesitarlo con desesperación, llega más rápido. No porque el universo te esté probando, sino porque tú dejas de ser la resistencia. Reflexiona.
donde en tu vida sigas aferrándote al volante con los nudillos blancos, donde sigues midiendo, rastreando, forzando y persiguiendo. ¿Qué pasaría si soltaras ese control, aunque sea un 10%? Pausa con eso por un momento. Esto no es pasividad, es un cambio de control a co-creación. Ese cambio, sutil pero poderoso, es donde la manifestación cuántica comienza a funcionar de verdad. Si este mensaje te está resonando, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Ayudemos a más personas a descubrir este poder transformador. En la próxima sección exploraremos técnicas simples pero poco practicadas para realinear tu sistema, regular tu estado y convertirte en la señal más clara posible para el campo cuántico. Pero antes, dime en los comentarios, ¿dónde en tu vida sigues aferrándote tan fuerte que te has convertido en tu propio obstáculo? Estamos en el borde de la verdad más poderosa de la manifestación cuántica, una que casi nadie menciona, pero que está a la vista. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Esto no es solo una idea bonita, es un principio fundamental que define cómo el campo cuántico interactúa contigo. El campo no responde a tus palabras, tus tableros de visión ni tus afirmaciones perfectas. Responde a la señal de tu ser, la firma vibracional que llevas a cada habitación, cada pensamiento, cada interacción. Esa señal se construye momento a momento, no en lo que haces, sino en cómo eres. Imagina que eres una radio. Si quieres escuchar jazz, no exiges jazz al universo mientras sigues sintonizado en una estación de heavy metal. Tienes que cambiar el dial, ajustar tu frecuencia a lo que quieres recibir. La manifestación cuántica funciona igual. No puedes atraer la línea temporal que deseas si vibras en la frecuencia de la que intentas dejar atrás. ¿Cómo cambias el dial? Empiezas por tomar conciencia de tu frecuencia actual. No solo lo que piensas, sino cómo te sientes. ¿Cómo se mueve tu cuerpo durante el día? ¿Cómo respiras cuando estás estresado? ¿Qué historias corren en bucle en el fondo de tu mente? La mayoría no manifiesta deliberadamente, lo hacemos en piloto automático, reciclando los mismos estados, las mismas reacciones, las mismas emisiones energéticas, y el campo fielmente nos las refleja. El cambio comienza cuando interrumpes el patrón, no con fuerza bruta, no con esfuerzo frenético, sino con prácticas simples y encarnadas. Puede ser tan sutil como tomar una respiración consciente en un momento de ansiedad, tan suave como poner una mano en tu corazón cuando estás cayendo en la duda, tan valiente como preguntarte, ¿qué haría la versión de mí que ya tiene esto ahora mismo? Y luego dar un pequeño paso desde ese lugar. Porque aquí está lo que nadie te dice. El campo cuántico no necesita que seas perfecto, solo que seas coherente. La coherencia ocurre cuando tus pensamientos, emociones y acciones se mueven en la misma dirección. Cuando dejas de decir una cosa, sentir otra y hacer algo completamente distinto. Cuando todo tu sistema vibra con una sola señal unificada. Y cuando alcanzas ese estado, aunque sea brevemente, creas una especie de atracción gravitacional en el campo. La realidad comienza a doblarse hacia ti. Vamos a lo práctico. Si quieres encarnar abundancia, practica la generosidad, no solo con dinero, sino con atención, tiempo, energía. Entrena tu sistema nervioso para sentir la sensación de tengo suficiente, aunque los números en tu cuenta aún no lo reflejen. Si quieres amor, practica la vulnerabilidad. Abre tu corazón en pequeños actos valientes. Sé el espacio seguro que anhelas encontrar en alguien más. Si quieres salud, practica la presencia. Escucha tu cuerpo, nútrelo, muévelo, descánsalo desde el respeto, no el castigo. Este es el camino simple, pero pocos lo recorren porque requiere que vayas primero, que te conviertas en la frecuencia antes de que llegue la evidencia, que lideres con el ser, no con el necesitar. Esto nos lleva a una de las piezas más incomprendidas de la manifestación, la regulación emocional.
La gente asume que manifestar se trata de sentirse bien todo el tiempo. No es así. Se trata de ser real todo el tiempo y aprender a devolver tu sistema a la alineación cuando tambaleas. Esto significa dar la bienvenida a tus emociones, no ignorarlas. Significa hacer espacio para el miedo sin dejar que tome el volante. Significa practicar la fluidez emocional para navegar las olas sin ahogarte en ellas. La verdad es esta: vas a tambalear, vas a dudar, tendrás días en que la vieja línea temporal tire de tus talones. Está bien, el poder no está en nunca caer, está en cómo regresas. Te invito ahora mismo. Toma una respiración. Nota dónde estás. Pregúntate, ¿a qué línea temporal estoy sintonizado en este momento? ¿Es la del miedo o la de la confianza? ¿La de la carencia o la de la abundancia? ¿La de la espera o la de la llegada? Sin juicio, solo observa, porque en el momento en que observas, creas un punto de elección. Y la elección es la puerta a la coherencia. Si estás sintiendo un cambio, una chispa, suscríbete ahora y únete a esta comunidad de co-creadores. En los comentarios, escribe una palabra que capture tu intención en este momento. Permitir, expandir, fluir, lo que sea que resuene. Ese es tu señal al campo. Vamos a cerrar este rompecabezas en la próxima sección. Aquí está la pieza final y quiero que la escuches de verdad. La manifestación no es una actuación, es una práctica. No es algo que dominas una vez, es algo que vives momento a momento, elección tras elección. Muchos se atascan pensando que manifestar se trata de hacer más, de hackear el sistema, de perfeccionar la fórmula. Pero los manifestadores más poderosos no son los que conocen más técnicas. Son los que han aprendido a mantener un estado coherente, a regularse de vuelta a la alineación cuando la vida los sacude. Porque aquí está la realidad. Enfrentarás momentos que te pondrán a prueba. Habrá días en que el miedo regrese, en que los viejos patrones susurren en tu oído, en que la línea temporal que intentas dejar atrás te jale de vuelta. En esos momentos querrás volver al modo control, empujar, forzar, microgestionar. Pero la verdadera maestría es esta. Puedes mantener la frecuencia de la confianza, incluso cuando la evidencia aún no ha llegado. Puedes sostener la vibración de ya está hecho, mientras el mundo aún parece igual. Puedes anclarte tan firmemente en la nueva línea temporal que la antigua ya no te seduzca. Hagamos esto práctico. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, toma unas respiraciones y pregúntate, ¿a qué frecuencia me sintonizo hoy? ¿Escasez o abundancia? ¿Miedo o confianza? ¿Control o fluidez? Durante el día, usa tu cuerpo como brújula. Tu cuerpo te dirá cuando te desalineas. Sentirás la tensión, la rigidez, la contracción. En ese momento, no te castigues ni te enredes. Solo nota, respira y recalibra. Pregunta, ¿qué elegiría la versión de mí que vive en mi línea temporal deseada ahora mismo? Luego da un pequeño paso desde ese lugar. Y por la noche, antes de dormir, repasa el día, no con juicio, sino con curiosidad. ¿Dónde tambaleaste? ¿Dónde te alineaste? ¿Dónde viste tu propio poder? La gratitud amplifica la coherencia. Reconoce incluso las victorias más pequeñas. Aquí hay algo que muchos pasan por alto. La comunidad importa. Somos seres sociales y energéticos. Corregulamos con las personas que nos rodean. Cuando te rodeas de otros que practican la coherencia, que juegan en el campo cuántico, que están comprometidos con la encarnación, tu sistema se entrena en esa vibración. Por eso es crucial curar tu entorno, no solo físico, sino energético. Busca las voces, los espacios, las comunidades que te recuerden quién estás convirtiéndote. Llena tu campo con recordatorios de tu línea temporal elegida. Deja que tu mundo externo sea un aliado de tu práctica interna. Y recuerda esto, no hay línea de meta. El punto no es llegar y detenerte, es vivir en un despliegue continuo donde te conviertes en el borde vivo de tu propia evolución. No solo manifiestas cosas, te conviertes en alguien que vive como creador, co-creador, participante consciente en la formación de la realidad. Porque
aquí está la parte más hermosa. El campo cuántico no está separado de ti. No es algo que manipulas desde lejos, es algo con lo que estás entrelazado. Tú eres el campo, tú eres la onda, tú eres el observador y lo observado. Cuando sintonizas tu frecuencia, no solo le pides a la vida que te encuentre, te conviertes en la versión de la vida que has estado buscando. Quiero dejarte con esta invitación. En los comentarios, escribe una palabra que capture la energía que eliges llevar contigo después de este video. Tal vez sea alineación, tal vez fluidez, tal vez poder, o algo único para ti. Que esa palabra sea una declaración profunda, una semilla cuántica que plantas, no solo en este espacio, sino en ti mismo. Y si este video ha encendido algo en ti, si has sentido un cambio, un recordar, una chispa, suscríbete ahora. Esto no es solo un canal, es un espacio vivo, un punto de encuentro para quienes están listos para asumir su poder creativo. Cuando te suscribes, no solo te unes a una lista, te unes a un movimiento de mentes y corazones que están redefiniendo lo posible. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje y dale me gusta para que más personas descubran esta verdad transformadora. Gracias por caminar este viaje conmigo. Gracias por tu presencia, tu atención, tu energía. No eres solo un espectador, eres un participante en este despliegue. Sigue sintonizando, sigue alineándote, sigue jugando en el campo.